a hablar de fósforo. Entonces el fósforo, este es más raro todavía, o sea, en realidad uno no tendría indicaciones claras para manejarlo, pero bueno, vamos a hablar de lo que se encontró. Entonces los niveles por debajo de 2.5 hablan de leve hasta 2, y de 2 a 1 hablan de moderado, menor de 1 hablan de hipofosfatemia severa. Hay otros que dicen que leve no existe, que deberíamos decir simplemente moderado severa, y que los niveles de 2.5 a 2 no son hipofosfatemia. Pues da lo mismo, pues igual. Esto no obliga a que usted tenga que reponer de manera urgente. Este sí que menos va a producir síntomas. Dicen que incluso casi nunca hay síntomas así esté por debajo de 1. No requiere reposición ni de rutina, ya que no contamos con un compuesto único de fosfato para la reposición. Siempre están asociados a sodio o están asociados a potasio, y entonces estaríamos reponiendo otro ion que de pronto no necesitamos y podríamos generar pues iatrogenia, porque vamos a poner cargas de sodio y de potasio. Es esencial conocer la causa, entonces aquí sí nos toca mirar un cuadro que es bastante largo. Este dibujito es para que recordemos, hay una interacción delgada entre el sistema renal, el hueso y la absorción intestinal, como en todos los trastornos del fósforo y del calcio. Recuerden que el calcio y el fósforo siempre van de la mano, son hermanos, y entonces su absorción y la manera en cómo se comporta el balance va a estar relacionada principalmente, pues ya ustedes lo saben, por vitamina D, por la hormona paratiroidea, y en el caso especial del fósforo por las fosfatoninas, de la cual hablaron ampliamente del FGF23, si recuerdan, que lo producen los osteocitos. Entonces esa interacción entre estas hormonas, si se puede decir, y estos sistemas van a hacer que cualquiera de estas 1024 causas pueda suceder. Entonces lo primero que usted tiene que ver es, el cuadro se ve denso, pero si uno mira lo importante son 4 cosas. Entonces lo primero, espero que no me salió, ahora sí, en la primera partecita, entonces ustedes ven que dice aumento de la excreción urinaria de fosfato, ¿sí o no? Y eso llega todo ese montón de cosas. Entonces los de arriba, entonces aumento del FGF23, y entonces hay un montón de cosas genéticas, síndromes genéticos que van a generar que se aumente el FGF23 y baje el fósforo. Listo. Entonces ustedes dicen que se aumente la excreción de fósforo, aprenderse esto de memoria es necio. Usted lo puede tener en su iPad si quiere, o lo puede tener en el bolsillo. Es que entienda el mecanismo, es lo importante. Se aumentó la excreción urinaria de fosfato. ¿Por qué orinaré más fosfato? Sencillo, se aumenta el FGF23, 24 causas y media de ahí. Luego dice, síndrome de Fanconi, también puede aumentar la excreción renal de fosfato. Estado post-trasplante, ahorita yo les había hablado de la parte del magnesio, el post-trasplante también puede pasar esto, en el post-trasplante. Eso es un síndrome especial, simplemente en el momento en que estemos en una unidad de trasplante renal, tener en cuenta que si se le baja el fósforo puede ser por esto. Y medicamentos, y ahí pueden ver una lista que es bastante llamativa, incluso dice acetaminofén, y yo en la vida he visto una hipofosfatemia por acetaminofén, sin embargo es para que lo tengamos en cuenta. Medicamentos hay muchos, calcitonina, glucocorticoides, diuréticos, bicarbonato, acetaminofén, el hierro intravenoso que se pone en el paciente cuando está en diálisis o cuando por alguna razón requerimos la reposición de hierro venoso, antineoplásicos, antirretrovirales, aminoglicosis, anticonvulsivantes, necrosis tubular en recuperación, después de una obstrucción urinaria, el típico que hace falla renal por un cálculo y luego le hacen la litotomía y comienza la fase poliúrica de recuperación. Los que rotaron por uro, que ven eso más que uno de pronto, bueno, ese tipo de cosas. Y los misceláneos, hepatectomía, cirugía colorectal, expansión de volumen, diuresis osmótica, etc. Entonces, primera causa, orinamos más fosfato. Luego viene disminución de la absorción intestinal, es que es verdaderamente lógico. Orino mucho fosfato o absorbo poco fosfato, sencillísimo. Ahí tenemos estados de malnutrición, estados de malabsorción, disminución de la absorción. ¿Por qué? Por falta de vitamina D o porque usen medicamentos que precipiten el fósforo. Hay gente que abusa de antiácidos, eso también se ve acá. Puede suceder enfermedad renal crónica y hepática crónica. Y el daño de la síntesis de la vitamina D y de los receptores de la vitamina D. Hay incluso síndromes genéticos donde se añade el BDR, que es el vitamin D receptor, a nivel renal o a nivel intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas causas de que se disminuye la absorción intestinal.
Luego viene el shift. Shift es desviación, entonces la desviación entre compartimientos del fósforo, la desviación transcelular, si lo quieren llamar así. Algo similar con el fósforo a lo que pasa con el potasio cuando yo pongo insulina y pongo beta 2. El potasio no es que se vaya, no es que se baje, sino que se distribuye de otra forma por el efecto de ciertos medicamentos. Algo va a pasar similar, pero con el fósforo. Va a haber desviaciones transcelulares por alcalosis respiratoria aguda en tus pacientes en estado crítico en ventilación mecánica. El refeeding, que es un síndrome de realimentación. Entonces esto es muy común en las unidades de cuidado intensivo, en las estancias hospitalarias prolongadas. Los pacientes requieren para cualquier síntesis que tenga, para cualquier ¿cómo diría? Para cualquier paso metabólico que requiera ATP, se requiere fósforo. Pues lógicamente el ATP tiene fósforo, vamos a requerir fósforo. Cuando usted tiene un paciente que estuvo en la UCI metido 15 días, vuelto nada, que sale flaco, desacondicionado, y usted lo comienza a alimentar de nuevo, se comienza a producir ATP y se comienza a gastar el poquito fósforo que tenía. Entonces cuando comienza a bajar el fósforo a niveles críticos, va a generar usted daño, va a terminar generando daño celular, va a llegar a un punto en el que no va a poder utilizar fósforo, no va a poder llevar a cabo las reacciones. Entonces es el síndrome de refeeding. Eso es muy común de manejo pues, nutricional en pacientes en estado crítico en instancias prolongadas. Y otras cosas como la cetoacidosis, los tumores, sepsis, el golpe de calor, la hipertermia, etc. Entonces este cuadro tan denso de leer simplemente se resume a 3 bobadas. Simplemente es: lo orinamos mucho, lo absorbemos poco o lo desviamos a otro sitio. Sencillísimo. Y el dibujito para que recuerden cómo es que funciona la cosa. Síntomas muy raros, muy raros. Pero cuando ya bajamos el fósforo a niveles críticos y se mantiene, puede dar disminución del inotropismo y falla cardíaca. Entonces el paciente que salió de la UCI, que no tenía falla cardíaca, que está flaquito, que ahora sí tiene falla cardíaca, eso fue que hizo un infarto en la UCI, y llegan y le miden fósforo 0.8, uy, le pone fósforo y se mejora. Sencillo. Debilidad muscular, si se han dado cuenta, la debilidad muscular va a salir en todos los cuadros, de hiper y de hipo salen todos. De pronto cambian los síntomas asociados cuando hablamos de magnesio, que en un caso puede dar tetania, en el otro parálisis flácida, pero debilidad muscular hay en todos. Entonces ya uno cuando hable de magnesio y fósforo siempre debilidad muscular. Todo paciente que llegue con debilidad muscular ya sabe que puede tener una alteración del fósforo y el magnesio, cualquiera que sea. Y sistema nervioso central es muy raro que dé síntomas de hipofosfatemia, muy raro, pero puede dar apnea y convulsiones en casos realmente extremos, o sea, cuando ya hay depresión de ATP por hipofosfatemia. Son casos muy marcados. Entonces el manejo me parecía también extremo volver a poner un letrero que dijera no hay manejo, porque sí es algo extremo. En realidad tenemos que esclarecer la causa. Entonces que el endocrinólogo o el internista o el que esté en piso comience a esclarecer la causa. En UCI no le busque, uno me pone a ver qué indicaciones hay. Un paciente tiene el tubo aquí vuelto nada y invadido hasta la conciencia, ¿para qué se va a poner a buscar bobadas? No, pues manéjele sopórtelo, perfúndalo, sáquelo a piso y ahí uno se encargará de investigar cada cosa. La reposición oral siempre va a ser preferida, entonces este debería estar en rojo. El número 2, esto debería estar en rojo, sino que esos colores son feos hasta hora de la mañana. Entonces la reposición oral va a ser preferida. Hay 1000 suplementos que tienen cantidades distintas de fósforo en distintos tipos de fósforo. Eso lógicamente lo maneja la nutricionista a la perfección y ellos saben cómo reponer en una tasa segura. Igual no hay manera de que usted por vía oral haga iatrogenia, tendría que comerse el paciente una cantidad enorme de suplementos. En caso de síntomas cardiovasculares que son realmente raros, usted da 10 miligramos por kilogramo de fosfato sódico o de fosfato potásico, que son ampollitas. En realidad pues cada ampolla va a traer 4 y 3 milimoles respectivamente, pero esto no está casi indicado. Como les dije, me puse a rebuscar en la literatura y decían, en casos extremos donde usted le toque hace esto, y en caso de que decida ponerle bolos de esto o poner este bolo, otros decían que 5 miligramos, puse la dosis más alta que encontré, la tasa de aumento plasmático no debe exceder de 1 o 3 milimoles litro. O sea, en realidad usted no tendría casi ninguna indicación.
que le quedó la duda de que la arritmia, de que la falla cardíaca fue por, bueno, póngale 1 y vuelve y mide el fósforo en unas 6 horas, pero en realidad no tendríamos indicación. La vía oral sí sería la indicación, o sea que el paciente comienza a comer. Para evitar el síndrome de alimentación, entonces, aunque eso no es de parte de la exposición, de todas maneras les explico. Entonces, siempre que un paciente sale y se le va a comenzar a dar comida, el grupo nutricional siempre pide precisamente niveles de fósforo, niveles de magnesio, piden un buro en orina 24 horas para el metabolismo, pues, de las proteínas, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que niveles de fosfato muy bajos, cuando el paciente va a iniciar nuevamente vía oral y va a comenzar el consumo de calorías, puede generar refeeding síndrome. Entonces, reponer el fósforo o un suplemento nutricional que tenga cantidades adecuadas de fósforo para que no se deplete el fósforo. Eso es todo. No tendría usted indicación, simplemente, mejor dicho, para que se les quede en la cabeza. Ven el fósforo muy bajo, llamen a la nutricionista y la nutricionista le pone un suplemento específico de fósforo. Para eso ellas son las expertas en nutrición. Pero ponerse uno a poner fosfato sódico, fosfato potásico, eso incluso encontré en un sitio que uno por favor no hiciera eso por los efectos adversos que podría tener en un escenario de urgencias y que de pronto usted no puede medir constantemente los niveles.